Bienvenida, Andrea Domínguez, a Creativa Conversa. Estoy muy emocionada porque sigo tu proyecto desde hace un buen rato, desde que lo sacaste, y la verdad me inspiras muchísimo. Entonces quisiera que nos contaras un poco de quién es Andrea Domínguez. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Me encanta estar aquí, me encanta platicar este tipo de proyecto y más, pues ya llevo un tiempo creciéndolo. Entonces, ¿quién es Andrea Domínguez? Para las personas que no me conocen, es una mujer que está en constante proceso, que no lo tiene todo resuelto y que está bien con esa parte. Creo que he aprendido a escucharme, a cuestionarme y a agregarle el valor a las cosas que de verdad lo tienen. Y estoy en proceso de levantarme y poder ser la voz de las mujeres para recordarles que no están solas y que cada proceso o cada etapa sí tiene valor. Bueno, me gustaría saber en qué momento de tu vida nace este proyecto. Este proyecto nace desde, la verdad, desde hace mucho tiempo, ya que yo desde hace muchos años he vivido temas en la parte de la salud de la mujer que me han sacado muchas dudas, ¿no? Entonces, desde el día que me llegó la menstruación, yo creo que desde ese punto, algo me dijo, dedícate a esta parte, ¿no? Me surgieron muchas dudas, era ir doctor tras doctor. Entonces, creo que desde ahí solita fui metiéndome en la parte de investigar el porqué de las cosas, el entender por qué a mí me pasaba y por qué a alguien como una amiga mía, una prima o quien sea, no le pasaba lo mismo. Entonces era como cuestión de tratar de entender, y al final fue algo que me fue gustando, y el pensar que si a mí me pasaba, cuánta gente afuera en el mundo ha de estar peor que yo, ¿no? Entonces claro, yo decía, yo me quejo por estas cosas, pero hay gente peor que yo y pues ni siquiera saben o ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Porque justo el tema de la salud de la mujer está como muy atrás y no se hablan de los temas. Entonces, pues por eso me di cuenta que quería empezar este proyecto. Claro, me encanta que, bueno, también es un tema muy tabú y muchas mujeres incluso no sabemos casi nada al respecto de, bueno, pasamos por esta etapa de tantas emociones y no sabemos ni siquiera en qué etapa estamos, qué necesitamos en tal momento. Sí. Y bueno, ¿qué parte de ti sostiene este proyecto y no se ve? Yo creo que es más la parte emocional, que es el querer ayudar, el ver a las personas fuera. Creo que nosotros vivimos en una burbuja en donde todo lo vemos color de rosa, todo está bien, y a veces nuestros problemas ni siquiera son problemas. Sí. Entonces, salirte de la burbuja y ver el mundo, ver personas que necesitan esta ayuda, siempre me ha pues sí, me llena el corazón el poder dejar huella con estas personas y que sea un cambio para ellas. Entonces creo que es más esa parte. Vamos a un poco al principio. ¿Cómo nació esta idea inicial del libro? ¿Tuviste otras ideas antes y cómo concretaste esta? La verdad es que da muchísima risa porque nunca dije voy a escribir un libro. Sí. Literal surgió porque un día del año pasado, literal me nació en mis notas, en el teléfono. Dije, me voy a poner a escribir como si le estuviera escribiendo a mi yo de hace 15 años, de cuando me llegó mi periodo, de cómo te sientes, de por qué etapas pasaste. Día y noche escribía, día y noche, se me venía algo a la mente y notas, se me venía algo a la mente y notas, y así. Entonces, pues a la hora que ya llevaba muchísimo tiempo ya escribiendo, pues me di cuenta que podía ver la oportunidad de sacarle provecho a estas notas. Entonces por eso me di cuenta que podía hacer un libro, pero nunca tuve la idea de hacer un libro. Justo todo el mundo me decía que no, ya eres escritora, y al principio yo no me la creía, decía no soy escritora. Yo ni siquiera dije voy a escribir un libro y me puse a papel y pluma, no. Pero pues bueno, así nació la idea. ¿Siempre supiste que iba a ser un libro / un diario o te llevaba a otro lado? Al principio, cuando tuve la idea del libro, la verdad es que sí dije, sí, lo veo como un libro y lo voy a sacar. Pero cuando contacté a los editores y a la ilustradora y le fuimos dando forma, creo que ahí veía el potencial de no es un libro, es más que un libro. Y al principio era como un libro didáctico, porque tiene diferentes tipos de ejercicio, porque puedes escribir. Y luego decía, no, algo más que eso, o sea, yo le veo un fondo más. Entonces al final fue como un diario, es un diario íntimo, es un diario para una niña,
Y justo es el tema de por eso no tiene índice, por eso no va por capítulos. Entonces está padre porque lo quise hacer así para que la niña tenga el entendimiento y que si un día quiere leer un capítulo, no tenga que saltar, o sea, no tenga que leer los anteriores para tratar de entenderlo. Sí. Entonces, justo por eso, como que dije, necesito ver algo más allá que un libro nada más. Sí, y me encanta esa parte porque también como mujer vas viendo tu proceso. Sí. O si algo cambia dentro de ti, te das cuenta como, ok, bueno, claro. Antes, me encanta. ¿Qué fue lo primero que escribiste? Está súper chistoso porque lo primero que escribí fue el título. Okay. Soy cambio, soy yo. A mí toda la vida me han dicho de que cambies, o sea, para bien o para mal o para como sea, nunca pierdas tu esencia. Sí. Y se me quedó muy grabado de toda la vida. Entonces siempre a las personas yo les digo, he visto que has cambiado, pero tu esencia déjala. O sea, sí. Hay personas que, hasta a mí me ha pasado que cambio, pero mi esencia se va, como que se apaga. Entonces es volverla a encontrar y sé tú misma, pero pues deja aquí, o sea, quédate con tu esencia siempre. La gente siempre te va a querer, cambies o no, pero mientras seas tú, ¿no? Entonces justo salió el título porque yo decía, soy cambio, es evolucionas, cambias, creces. Entonces, pero al final decía, siempre soy yo, sí. O sea, soy yo como esencia. Claro. Entonces siempre se me quedó eso y cuando fui escribiendo dije, soy cambio, soy yo, eso puede ser el título. Entonces se me quedó súper grabado y fue algo que al principio siempre tuve esa frase en mente, pero yo nunca supe que ese iba a ser el título hasta que literal iba casi acabando el libro y dije, por algo me llegó al principio, sí. Este es el nombre. Es un título muy poderoso, sí, la verdad. Y está muy padre. Entrando un poco en el proceso creativo, ¿cómo fue tu proceso creativo día a día? O sea, no fue lineal, sí. Porque habían días que estaba muy inspirada, había días que ni siquiera decía, claro. Ya no tengo nada que escribir, o sea, ¿qué hago? Ya no sé qué escribir. Entonces, había días que también era de retarme, de regresarme a esa etapa y decir, pues sí, o sea, estuviste sola y está bien, o sea, lo aceptas hoy en día. Entonces el poder como que plasmar las ideas en, pues aunque sea en notas, era algo como difícil, pero también había días que me desesperaba en el momento en que decía, ya, lo voy a dejar hasta aquí, ya no sé qué escribir y mejor que se queden mis notas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un tema que nunca va a ser lineal y pasas por demasiados procesos, demasiadas emociones, entonces pues sí. Claro. ¿Y en esos bloqueos creativos, qué hacías para salir de ellos? No era como un bloqueo como tal, sino más bien como que me dejaba respirar y me cuesta mucho a mí regresar a esas etapas, ¿no? Porque son etapas a veces difíciles, también ya pasó hace mucho tiempo, entonces es voltear a ver a alguna niña que está en esa etapa y tratar de entenderla, ¿no? Entonces el poder platicar con niñas que ahorita están viviendo eso, a mí la verdad era que me inspiraba más y me quitaba justo esos bloqueos de ya no querer escribir o de ya no querer tenerlo. Entonces era como, me está inspirando y me está recordando también a mí claro. Esa etapa, entonces eso me ayudaba mucho. Como regresar al inicio del por qué lo claro. hiciste, ¿no? Y bueno, ¿trabajaste con una estructura desde el inicio o más o menos te guiaste desde la intuición? Creo que siempre fue desde la intuición, justo por eso te digo, nunca dije voy a escribir un libro, sí. Siempre salió de mi intuición, entonces pues mientras fui avanzando claramente ya le fui dando estructura, pero sí siempre fue desde la intuición. ¿Y tuviste algún proceso en el que fue más caótico, no sé, en la parte de producir el libro? Creo que la parte más caótica fue todo lo que estaba en mi cabeza, okay. O sea, soy una persona que tiene demasiadas ideas, tiene demasiados pensamientos al mismo tiempo y los quería plasmar, pero no sabía cómo. Entonces me frustraba mucho en el tema de decir, ¿cómo plasmo todo lo que tengo aquí? Claro. Porque a veces tienes tantas ideas, tantas cosas, pero no sabes cómo ponerlo en la vida real, ¿no? Sí. Entonces eso me costó muchísimo y para mí era una desesperación horrible porque decía, tengo esta idea y esta idea y esta idea, pero a la vez si las junto no cuadran. Sí. Entonces era aprender a ver, darle calma de que tema por tema. Entonces literal pues así como que al principio mis notas era un tema que no tiene nada que ver junto con el otro y con palabras que ni siquiera sí. Iban en el lenguaje. Entonces yo decía, no, a ver, necesitas como ponerle justo la estructura. Pero sí, lo más caótico fue todos mis pensamientos, poder plasmarlos. Sí, pero me encanta porque la mayoría de los
empresarios o los creativos, nos pasa igual que tenemos tanto que bueno, ya no sabemos qué elegir o qué. ¿Qué decidiste dejar por el libro, justo? Desde que me mandaste esa pregunta, la verdad es que me puse a pensar muchísimo y nada. Nada. Ok, me encanta. Nada, y estuvo impresionante porque al principio cuando ya tenía todo y antes de entregar estas notas, decía a ver qué quito, qué pongo y dije nada. Así tal cual lo escribí, tal cual me salió, tal cual lo voy a entregar. Entonces, es algo que está padre, sí. Me encantó eso. Y bueno, todos tenemos momentos difíciles al crear nuestro emprendimiento. ¿Y qué fue lo más difícil para ti al crear este libro? La verdad, lo más difícil fue creer que este libro tenía valor. Sí. Creo que al final pues lo estaba escribiendo desde mi experiencia y no es un libro informático, no es un libro que te da clases de algo, es más un acompañamiento. Entonces al principio la verdad yo dudaba muchísimo en él, si tiene valor, si lo que escribí de verdad le va a ayudar a alguien o nada más es por escribir, ¿no? Entonces me costó al principio, pero bueno, al final se logró. Sí, como el síndrome del impostor, ¿no? Claro, sí. Que una parte no crees en ti, es como justo ligada a esa pregunta es, ¿qué miedo fue el que apareció más fuerte durante este proceso? Híjole, sí me costó mucho porque fue el exponer mi proceso, el exponer mi experiencia, mi historia. Creo que como la sociedad hoy en día exige mucho y pide las cosas como son, como ellas las quieren y si no les gustan, no lo aceptan. Entonces para mí el sacar este libro o estar en ese proceso me daba muchísimo miedo exponerme y que la gente empezara a hablar o de que, o sea, este libro ni al caso. Entonces sí pasé por muchísimos miedos en donde la dudé, pero bueno, pues al final aquí estamos y estoy feliz y sé que hay gente que lo va a aceptar y hay gente que no y está bien, o sea, no pasa nada. Sí, algo que me encanta decir es que si tienes miedo al crear es porque estás en el camino correcto. Bueno, ¿y qué parte te tomó más tiempo resolver? Creo que fue el aterrizar la idea, porque no sabía si quería un libro, si quería una libreta, si quería qué, pero al final, justo como te digo, cuando empecé, no quería que perdiera la esencia. Entonces, justo yo decía, yo lo escribí pensando como si fuera mi diario, aunque fueran en mis notas, yo lo escribí pensando en mi diario, entonces decía, lo mismo quiero entregarle a las mujeres, un diario. Entonces justo no quería que se perdiera esa esencia y me costó mucho tiempo porque al final, pues yendo con un editorio y una ilustradora te dicen, sí, vamos a sacar un libro, pero necesito esto, esto y esto. Y yo decía, no, es que justo no quiero que lleve eso. Entonces era como un constante, se lo ponemos, se lo quitamos, entonces sí, fue un tema, pero se logró lo que quería. Desde la idea inicial hasta ya el resultado final, ¿cuánto tiempo te tomó? Pues mira, justo empecé a escribir a principios de marzo del año pasado. Ok. Entonces ya lleva tiempo. Sí. A finales de junio contacté al editor y a la ilustradora. Okay. Entonces marzo, abril, mayo, junio. 4 meses estar escribiendo, estar borrando, estar todo, ¿no? Editando. Luego en septiembre fue el proceso de contactar a la imprenta, permisos, los sellos que debe de tener, etcétera. Y en diciembre fue cuando me entregaron mi primer tiraje de libros. Entonces fue un proceso muy largo, fue un proceso que yo veía que nunca iba a acabar. O sea, yo dije, nunca voy a tener un libro en la mano. Claro. O sea, tarda mucho. Yo estaba desesperada porque había veces que yo decía, yo no estoy haciendo nada. Entonces, pues no, o sea, no sé, sentía que ni siquiera era útil, ¿no? Sí. Entonces, pero sí me tardó un poco de tiempo. Y bueno, ¿qué sentiste en ese momento cuando ya te lo entregaron? Híjole, la verdad, quería llorar. Sí. Quería llorar porque me lo entregaron en diciembre y la verdad que en temas familiares estaba pasando por muchos eventos, por muchas cosas para mi familia en donde era muy importante, ¿no? Entonces, a la hora que me entregan a mí el libro, pues como que fue como, ay, qué padre, felicidades. Y no, Entonces yo era de que, wow, o sea, para mí es el mejor logro que he tenido y no me importa ahorita que nadie lo vea, o sea, pero yo estaba feliz, yo quería llorar, no me la creía y decía, está cañón como, o sea, tanto trabajo, al final tienes un resultado, ¿no? Entonces
la verdad yo soy una persona súper impaciente y eso literal aprendí a la paciencia, o sea, claro. Todo llega y no aceleres el proceso, entonces estuve feliz, o sea, me fui justo de vacaciones y me llevaba el libro a todos lados y literal me ponía a leerlo como, hasta decía, lo voy a leer como si no fuera yo la autora para ver qué siento. Y la verdad es que está padrísimo porque pues es diferente escribirlo a leerlo, ¿no? Claro. Entonces ya que lo leí, dije, híjole, está cañón, porque hasta a mí solita me retó a escribir en los ejercicios algunas cosas que decía, wow, o sea, ni siquiera me acordaba. Sí, como que te cambia de perspectiva también, sí. ¿no? ¿Cómo te organizaste para no abandonar el proyecto? Porque siento que muchos nos abrumamos demasiado y es como, no, ya. Pues yo creo que me organicé, o sea, porque tuve un propósito. Que este propósito, antes de sacar el libro, mi propósito siempre fue que este libro pudiera llegar a todas las mujeres de bajos recursos. Obviamente también venderlo al público, pero más el poder ayudar. Entonces, el pensar en estas personas para mí era algo que yo decía, no lo puedo dejar, o sea, no lo puedo abandonar, necesito ayudarlas y aunque sea un granito de arena, o sea, una guía, una herramienta, lo que sea, era como lo que me impulsaba a seguir. Entonces siento que es algo, o sea, que está padre y que me hacía no tirar la toalla. Claro. Justo el otro día que subiste eso a Instagram, el propósito, casi lloro. Sí. Pero justo cómo fue pensar este proyecto desde el acceso a todos y no desde lo comercial, porque siento que luego nos perdemos en ese proceso. Desde un principio, como sabía lo que quería con este libro, que era pues el propósito que tenía, la verdad es que no me fui tanto por lo comercial. Entonces no era más, o sea, lo que yo quiero es no es más vender, sino ayudar. Claro. Entonces yo no les vendo la idea de cómprame tantos libros o te vendo tantos libros, no, es más, te platico mi proyecto, o sea, quiero que te inspire mi proyecto para que me puedas ayudar. Entonces no me voy ahorita tanto por lo comercial y pues está bien, creo que hay gente que sí, lo que quiere es vender y vender y vender y está bien, pero pues sí, yo me voy como por el otro lado. ¿Qué decisiones tomaste para que fuera accesible para todas las mujeres? Pues la verdad al principio fue empezar a ver precios y una vez teniéndolo, pues sí, empezar a tocar puertas, ver alianzas, personas que pudieran sumarse al proyecto y no nada más estar yo sola a ver cómo se vende, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, no es solo vender, sino en llegar. Claro. Entonces, pues también tengo que estar moviéndome, tocando puertas en si te interesa el proyecto y pues más que precios, pues literal sí es eso. Claro, ok. Y bueno, ¿qué aprendiste de la parte de producción, costos, marketing y distribución? Como he visto mucho de los videos que empezaste mucho antes de haberlo lanzado, ¿qué aprendiste en todo eso? Creo que crear con propósito también implica aprender números, aprender errores y decisiones difíciles. La verdad es que sí llegué a regarla muchas veces porque yo decía, sí, voy a invertir tanto. Y claro que esa inversión no sirvió de nada. Entonces, sí tienes que aprender, sí tienes que ir con alguien, sobre todo yo recomiendo ir con alguien que te guíe en ese aspecto, porque a veces, pues como es tuyo el proyecto, quieres trabajar tú sola y hacer todo tú sola, pero pues no soy todóloga. Claro. Entonces, el pedir ayuda y que alguien te esté guiando en esta parte y más pues porque es costos, es producción, cuántos libros vas a sacar, a cuánto lo vas a vender. Entonces, pues sí me costó, porque al principio yo también decía, a ver, ni siquiera sé cuánto cuesta un libro, o ni siquiera sé un tiraje, en cuánto tiempo me lo tienen, cuánto me va a costar. Entonces sí era acercarme a las personas, preguntar, ver quién me podía ayudar, y pues desde ahí para adelante. ¿Qué error de negocio o del proceso no volverías a cometer, aparte de esas inversiones que no? Sí, que no fueron buenas. Sí. Pero el error que neta no volvería a cometer nunca es querer hacerlo todo sola desde un inicio. Okay. Sí está bien, o sea, sí lo empecé yo sola porque al final pues salió de mí, ¿no? Es un proyecto que habla de mi experiencia, pero a partir de ahí, el compartirlo con las demás personas para que me ayudaran a que esto fuera realidad,
sin ellas este trabajo no, o sea, no estaría ahorita en mis manos. Entonces, el aprender a abrirte, el aprender a compartir y entre más personas lleguen y te ayuden, es muchísimo mejor. Y al principio yo decía, no, o sea, no quiero ayuda y estoy cerrada y no, y pues así las cosas no salen. Sí. Y así fui aprendiendo solita. Me encantó. Parte de Creativa Comercio es que me gusta que todos los demás aprendamos de ti y que nos des consejos más enfocados a jóvenes que quieren iniciar algo. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que quiere crear un proyecto con propósito pero no sabe por dónde empezar? Primero le diría que tenga el propósito claro, a dónde quiere llegar, con quién quiere llegar, el por qué también, que le encuentre una razón, no nada más sea, veo este problema y lo voy a solucionar. Sí. O sea, que encuentre un verdadero propósito y que empiece, aunque no lo tenga todo resuelto, el empezar es un camino, ¿no? Entonces yo creo que el camino siempre se va acomodando a como tú lo vas viendo y las puertas siempre se van a abrir. Sí. O sea, mientras tengas paciencia, mientras también sea un proyecto que hagas de corazón, las puertas siempre se te van a abrir y te va a llegar lo mejor. Yo también me impresioné mucho porque decía, al principio dudaba mucho en mi proyecto, en decir, imagínate que nadie me abre la puerta, imagínate que nadie me lo compra. Y la verdad, el hablar desde el corazón, el hablar desde un propósito que sé que va a tener un impacto, pues a la gente le llama, ¿no? Sí. Entonces, el decir que no tienen la toalla es algo complicado, o sea, emprender es algo muy complicado, es también un camino muy solitario, pero sabes que siempre tienes la ayuda y si no, la encuentras como la encuentres. Entonces, sí es aprenderte a moverte, saber que las cosas no van a llegar si estás aquí sentado. Sí. Y la idea que tengas, luego plásmala, aunque sea empezar en un papel. Creo que así es como empiezas y solito se va a ir dando, se va a ir abriendo un buen camino y pues también saber que a veces vas a tener caminos difíciles, decisiones que tomar difíciles, pero es parte de. Sí. Entonces eso es lo que yo les sugeriría y pues nada, sobre todo que se avienten, es la mejor forma. Totalmente. Algo que nadie te dice de hacer un libro. Híjole, me la pusiste difícil. Pero yo creo que algo que nadie te dice hacer un libro, plasmar las ideas, el acomodar, el organizarte y el saber que literal estás hablando de un tema, entonces no te desenfoques, sí. O sea, a lo que vas. Una decisión clave de tu proyecto. No lo sueltes cuando estás dudando, siempre ten paciencia y creo que solito se va a ir acomodando. Como última pregunta, una palabra que define el proceso. Empoderamiento. ¡Wow! Me encantó. Pues muchísimas gracias por estar en Creativa Conversa. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Está muy padre también lo que tú estás haciendo. Gracias. Y pues nada, espero que te sirva mucho. Sí. Y muchas gracias por la invitación.